Imaginen una ladera en Francia. 28 de septiembre de 1918. El aire está cargado de humo y el estruendo de los proyectiles de artillería. Un joven sargento negro de Carolina del Sur observa cómo sus hombres caen uno a uno bajo ametralladoras invisibles. Las posiciones alemanas están ocultas, perfectamente ubicadas, y están diezmando su pelotón. Los hombres a su alrededor están inmovilizados. El ataque está fracasando. Y entonces, sin recibir órdenes, sin dudarlo, sin pensar en su propia vida, este sargento se levanta. A campo abierto. Comienza a avanzar, solo, directo hacia el fuego. Agita el brazo, llamando a sus hombres. Su voz se eleva por encima del estruendo de los cañones. Llega al primer nido de ametralladoras y lo neutraliza. Luego al segundo. Entonces un fusilero alemán apunta. La bala lo alcanza. Sí, y muere en esa ladera, boca abajo en el lodo del Meuse-Argonne, tras haber salvado la vida de todos los hombres de su pelotón. Su país no le otorgó su mayor honor ese día. Su país no se lo dio al día siguiente, ni al año siguiente, ni a la década siguiente. Su país lo hizo esperar. Durante 73 años. ¿Quién era este hombre y por qué Estados Unidos tardó tanto en pronunciar su nombre? Su nombre era Freddy Stovers. El Cabo Freddy Stowers. Y su historia es una de las más importantes, desgarradoras y pendientes de ser contadas en toda la historia militar estadounidense. Freddy Stovers nació el 12 de enero de 1896 en Sandy Springs, Carolina del Sur, una pequeña comunidad rural ubicada en la región del Piedemonte del estado. Llegó al mundo durante una de las épocas más oscuras de las relaciones raciales en Estados Unidos, apenas un año después de que la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Plessy contra Ferguson formalizara la doctrina de la segregación racial que definiría la vida de los afroamericanos durante generaciones. En el condado de Anderson, Carolina del Sur, donde Freddy creció, ese marco legal no era una abstracción, era la realidad cotidiana. Las escuelas, las calles, las expectativas y las limitaciones impuestas a un niño negro sin explicación alguna ni posibilidad de apelación. Su familia formaba parte de la vasta comunidad agrícola del sur rural. Su padre, Frank Stovers, trabajaba la tierra, y como la mayoría de las familias negras de aquella época en esa región, los Stovers comprendían que la supervivencia significaba trabajo duro, dignidad discreta y una fe inquebrantable en que algo mejor llegaría con el tiempo. Freddy creció aprendiendo esas lecciones. Quienes lo conocieron lo describían como un joven sereno y serio, alguien que se comportaba con una confianza tranquila que inspiraba respeto sin exigirlo. La historia no registra con exactitud cuáles eran sus sueños de infancia, ni si alguna vez imaginó que su nombre se pronunciaría algún día en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos, pero lo que sí nos dice la historia es que, cuando llegó el momento, Freddy Stovers respondió al llamado con todas sus fuerzas. Cuando Freddy Stovers tenía poco más de 20 años, la Primera Guerra Mundial llevaba 3 años sumida en el caos en Europa. Estados Unidos entró en el conflicto en abril de 1917, y la ley del servicio selectivo que le siguió significó el reclutamiento de millones de hombres estadounidenses. Los afroamericanos afrontaron este momento con sentimientos profundamente complejos. Muchos recordaban las promesas de la guerra civil y la reconstrucción que habían sido tan violentamente vulneradas. Muchos vivían bajo la constante amenaza del terror racial. Y, sin embargo, muchos también veían el servicio militar como una vía para demostrar, una vez más y a un alto precio, que los hombres negros eran ciudadanos de pleno derecho, merecedores de todos los derechos. El propio W. Du Bois, el gran erudito y activista, instó a los hombres negros a unirse y apoyar el esfuerzo bélico, convencido de que el sacrificio y la guerra podría traducirse en progreso en el país. Freddy Stovers fue reclutado en 1917. Fue asignado al 371º Regimiento de Infantería, parte de la 93ª División de Infantería, una unidad compuesta exclusivamente por soldados negros cuyos oficiales, vergonzosamente, eran predominantemente blancos. La 93ª División tendría un destino inusual entre las unidades estadounidenses en la guerra. En lugar de luchar bajo mando estadounidense, fue transferida al ejército francés, que sufría una grave escasez de hombres. A diferencia del mando militar estadounidense, no tenía ninguna resistencia institucional a luchar junto a soldados negros. El ejército francés llevaba tiempo integrando tropas coloniales africanas en sus filas y aceptó al 371º Regimiento y a sus regimientos hermanos sin la vacilación y el prejuicio que caracterizaron la actitud estadounidense hacia sus propios soldados negros.
Estovers fue asignado a la compañía del 371º Regimiento y fue allí, en el crisol del sector francés del Frente Occidental, donde Freddy Estovers se convirtió en el hombre que la historia acabaría recordando. El entrenamiento fue brutal y las condiciones, duras, pero los hombres del 371º demostraron ser soldados capaces. Estaban equipados con armas francesas, el fusil Lebel, el fusil automático Chauchat, cascos y máscaras antigas franceses, y aprendieron a combatir al estilo francés en los elaborados sistemas de trincheras que caracterizaron esta matanza industrializada en el frente occidental. Estuvieron acuartelados en Champaña, en el noreste de Francia, y durante verano de 1918 mantuvieron su sector con disciplina y determinación. En septiembre de 1918, la guerra entraba en su fase final. La gran ofensiva alemana de primavera de ese año había fracasado. La ofensiva de los 100 días, lanzada por los aliados en agosto, estaba haciendo retroceder a las fuerzas alemanas a lo largo de todo el frente occidental. La ofensiva de Meuse-Argonne, la mayor operación militar en la historia estadounidense hasta ese momento, había comenzado el 26 de septiembre, con la participación de más de 1 millón de soldados estadounidenses. En el sector francés de esa campaña, el 371º Regimiento de Infantería recibió su misión: atacar la colina 188, una elevación cercana al pueblo de Ardeville, en la región de Champaña. Era la mañana del 28 de septiembre de 1918. El ataque comenzó antes del amanecer. Los hombres del 371º avanzaron en la penumbra del amanecer, abriéndose paso por el terreno que el ejército alemán había fortificado durante años. El cabo Freddy Estovers lideraba a su escuadrón en la primera oleada. Al principio, algo pareció salir mal de una manera totalmente inesperada. Cuando los soldados estadounidenses se acercaron a las trincheras alemanas, los alemanes parecieron rendirse. Se pusieron de pie, levantaron las manos, y entonces, en un acto de calculada traición que violó todas las reglas de la guerra, los alemanes abrieron fuego. Las ametralladoras que habían estado ocultas en las trincheras y en la ladera estallaron simultáneamente. Los hombres cayeron en filas. La primera oleada de asalto se desmoronó en segundos. Más de la mitad de la compañía de Estovers murió o resultó herida en esos primeros instantes. Los supervivientes cayeron al suelo. El ataque se estancó. Los oficiales murieron. El impulso se desvaneció. Este fue el momento en que Freddy Estovers eligió quién era. No se quedó paralizado. No esperó órdenes que nunca llegarían. Se puso de pie, bajo fuego directo de ametralladora. A campo abierto, el cabo Freddy Estovers tomó el mando de su escuadrón y comenzó a avanzar. Reunió a los hombres más cercanos, instándolos a levantarse, a seguirlo, a no parar. Comprendió, como soldado y como líder, que quedarse quieto era morir. La única oportunidad era avanzar y silenciar esas armas. Lideró el ataque hacia la primera posición de ametralladora, avanzando bajo fuego continuo, dirigiendo a sus hombres y acortando la distancia metro a metro. Estovers alcanzó la posición. La dotación quedó abrumada. El cañón enmudeció. Los hombres de la compañía C, envalentonados por lo que acababan de presenciar, avanzaron con renovada furia. Estovers centró su atención en la siguiente posición alemana, una segunda línea de trincheras más arriba en la colina, que aún era blanco del fuego de ametralladora. Él también los condujo hasta allí. Fue mientras lideraba este segundo asalto, cargando a través de terreno abierto hacia la línea de trincheras alemanas en la colina 188, que el cabo Freddy Estovers recibió un disparo. La herida era grave. Cayó al suelo. Cualquier hombre sensato, se habría quedado en el suelo. Pero Freddy Estovers siguió arrastrándose hacia adelante, siguió animando a sus hombres, su voz aún resonando por encima del fuego, su brazo aún indicándoles que avanzaran hacia el objetivo. Siguió moviéndose hasta que ya no pudo más. Murió allí, en la ladera de la colina 188, en la región de Champaña, Francia, el 28 de septiembre de 1918. Tenía 22 años. Los hombres de la compañía no se detuvieron. Inspirados por lo que Estovers había hecho, lo que habían presenciado con sus propios ojos, continuaron el asalto. Tomaron la colina 188. El objetivo estaba asegurado. El sacrificio tenía sentido. Y en los días siguientes, sus comandantes, incluidos los oficiales franceses bajo cuyo mando servía el 371º, iniciaron el proceso formal para recomendar al cabo Freddy Estovers para la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar que otorga Estados Unidos.
Se presentó la documentación y luego desapareció. Por razones que los historiadores han debatido durante mucho tiempo y que los registros históricos no aclaran del todo, la recomendación nunca llegó a quienes debían tomar las decisiones y actuar en consecuencia. Algunos historiadores creen que se perdió en el caos burocrático de las últimas semanas de la guerra. Otros han concluido, con pruebas contundentes, que el prejuicio racial dentro del mando del ejército de los Estados Unidos era la explicación más probable. La realidad es que ningún soldado afroamericano recibió la medalla de honor por su servicio en la Primera Guerra Mundial. Ni uno solo. De los más de 350.000 soldados negros que sirvieron en esa guerra, no se otorgó ni una sola medalla de honor. Posteriormente, el ejército encargó estudios que concluyeron que este patrón era casi con toda seguridad el resultado de una discriminación sistemática, no de un error administrativo. La guerra terminó el 11 de noviembre de 1918. Los soldados regresaron a casa. El mundo siguió su curso. Freddie Estovers fue enterrado en el cementerio americano de Meuse-Argonne, en Francia, una cruz entre miles, su nombre grabado en piedra en un país lejano, Carolina del Sur. Su familia en Sandy Springs recibió la noticia de su muerte. Lloraron, como todas las familias lloran, y vivieron el resto de sus vidas sabiendo que su hijo, su hermano, había muerto como un héroe en una guerra que ya se estaba convirtiendo en un recuerdo. Pasaron décadas. La Segunda Guerra Mundial llegó y se fue. La Guerra de Corea llegó y se fue. La Guerra de Vietnam llegó y se fue. Los soldados negros continuaron sirviendo, y el patrón de valor no reconocido persistió de maneras que eventualmente requerirían investigaciones del Congreso y estudios académicos para documentarlo por completo. En 1988, un proyecto de investigación encargado por el Departamento del Ejército comenzó a examinar los registros de soldados negros de la Primera Guerra Mundial que podrían haber sido recomendados para la medalla de honor pero nunca la recibieron. Los investigadores encontraron nombres, encontraron historias, y encontraron a Freddie Estovers. La investigación confirmó lo que sus superiores ya sabían en 1918, que el cabo Freddie Estovers había realizado un acto de heroísmo extraordinario que cumplía con todos los requisitos para la medalla de honor. La recomendación fue retomada, revisada y presentada formalmente por los cauces legales. El Congreso tomó medidas. El presidente George H.W. Bush firmó la orden. El 24 de abril de 1991, 73 años después de la muerte de Freddie Estovers, en una ladera de Francia, se le otorgó la medalla de honor en su nombre en la Casa Blanca. El presidente Bush presidió la ceremonia. Dado que Freddie Estovers no tenía hermanos sobrevivientes, la medalla fue recibida por sus dos hermanas, Georgina Palmer y Mary Bowens, ancianas que habían dedicado toda su vida a honrar la memoria de un hermano olvidado por el país. Se encontraban en el salón este de la Casa Blanca y recibieron lo que debió haberse entregado en el momento en que cesaron las hostilidades en 1918. El presidente Bush calificó la historia de Estovers como una historia de gran valentía y una vergüenza nacional. Esas palabras, pronunciadas en aquella sala, expresaron con serenidad lo que la historia exigía que se dijera con claridad. La demora no fue casualidad. Fue consecuencia de quién era Freddie Estovers en un país que aún no había decidido si todos sus héroes eran iguales. La mención de la medalla de honor reza, en parte, que el cabo Estovers demostró un heroísmo extraordinario al liderar, en solitario, el asalto contra las posiciones ametralladoras enemigas, que continuó presionando el ataque, incluso después de ser herido de muerte, y que sus acciones inspiraron a sus hombres a realizar grandes actos de valor, que culminaron con la captura del objetivo. Cada palabra de dicha mención describe acciones presenciadas por varios soldados, documentadas en informes posteriores a la acción y confirmadas por oficiales militares franceses que tenían motivos de sobra para ser honestos sobre lo que vieron. Era real. Todo era real. Simplemente, su país tardó 7 décadas en reconocerlo. En Sandy Springs, Carolina del Sur, lugar de nacimiento de Freddie Estovers, existen monumentos que llevan su nombre. En 2002, el ejército de los Estados Unidos nombró un cuartel en Fort Jackson, Carolina del Sur, en su honor, un merecido homenaje dado que Fort Jackson es una de las principales instalaciones de entrenamiento del ejército. El USNS Estovers, un buque de mando de transporte marítimo militar, fue bautizado en su memoria, llevando su nombre al otro lado del mismo océano que cruzó para luchar en una guerra por un país que lo mantendría a la espera de justicia. Escuelas y centros comunitarios han adoptado su nombre. Su historia se ha incorporado al currículo de historia militar
En los años transcurridos desde que se le otorgó la medalla, su legado no ha hecho más que crecer a medida que más estadounidenses han comprendido tanto lo que hizo como porque su reconocimiento se demoró tanto. Su tumba aún permanece en el cementerio americano de Meuse-Argonne, parcela 2, fila 29, tumba 16. La cruz blanca es sencilla, limpia, idéntica a las miles que la rodean, una democracia de los muertos que el mundo de los vivos tardó demasiado en honrar. Si visitas ese cementerio, como hacen miles de estadounidenses cada año, puedes caminar hasta su tumba, pararte en el campo de cruces y dejar que el silencio te diga lo que las palabras no pueden. Un hombre de 22 años de Carolina del Sur lo dio todo en el barro de un país extranjero, y la tierra de Francia lo ha retenido durante más de un siglo, esperando que Estados Unidos lo reconozca. La historia de Freddy Estovers no es simplemente la historia del coraje de un hombre, aunque sin duda lo es. Es la historia de la brecha entre los ideales que Estados Unidos proclama y la realidad que con demasiada frecuencia ofrece. Es la historia de los soldados negros que lucharon en todas las guerras estadounidenses, desde la Revolución hasta nuestros días, que derramaron su sangre, murieron y regresaron a casa para enfrentarse a la discriminación, la violencia y la exclusión de las mismas libertades que habían luchado por defender. Es la historia de lo que sucede cuando una nación no se mira con honestidad a sí misma. Y es la historia de lo que se vuelve posible, que pequeña medida de justicia se vuelve posible, cuando finalmente lo hace. Freddy Stowers nunca regresó a casa. Nunca se sentó en un porche en Carolina del Sur a contemplar el cambio de las estaciones. Nunca tuvo hijos, ni nietos, ni la tranquila satisfacción de una larga vida bien vivida. Tenía 22 años y se mantuvo firme cuando todos los demás estaban paralizados. Avanzó hacia el fuego, salvó a los hombres que lo rodeaban y murió. Eso es todo. Eso lo es todo. Y basta, más que suficiente, decir que el cabo Freddy Estovers del Ejército de los Estados Unidos fue un héroe en el sentido más verdadero y completo de la palabra, y que Estados Unidos le debía una deuda que tardó muchísimo tiempo en empezar a saldar. Sus hermanas lloraron en el salón este de la Casa Blanca en 1991. Lloraron por un hermano a quien no habían visto desde antes de tener edad suficiente para comprender plenamente el significado de la guerra. Lloraron por 73 años de espera. Lloraron por cada soldado negro que nunca tuvo su momento. Y cuando sostuvieron esa medalla en sus manos, algo que debió haber sido entregado en el instante en que las armas enmudecieron, finalmente, en silencio, regresó a casa. Freddy Estovers merecía algo mejor del país por el que murió. Y lo mínimo que podemos hacer ahora, lo mínimo indispensable, es asegurarnos de que el mundo conozca su nombre. Si esta historia te conmovió, si el valor del cabo Freddy Estovers te impactó tanto como a todos los que la han escuchado, suscríbete a este canal. Contamos estas historias porque importan, porque los hombres y mujeres que lo dieron todo merecen más que una simple nota a pie de página en un libro de historia. Merecen ser recordados, con toda honestidad, por el país a que sirvieron. Y si conoces a algún héroe de la Segunda Guerra Mundial cuya historia crees que el mundo necesita escuchar, déjanos su nombre en los comentarios. Leemos cada uno de ellos, y el próximo héroe que presentemos podría ser el nombre que nos dejes hoy.